a hablar hoy. Dice Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso dice Proverbios 3, 9 y 10. Pero me encanta la versión en lenguaje actual. Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. A veces tenemos que actualizar un poco, ¿no? Se nos queda esto de los graneros y los lagares. No sé cuántos de ustedes tienen graneros y lagares, yo no tengo ninguno. Para mí es mejor dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, y nunca te faltará ni comida ni bebida. El Señor bendiga su palabra, pueden sentarse. Les voy a contar una fábula que aprendí hace poco. Realmente nunca la había oído. Y como que me llamó tanto la atención que quiero compartirla con ustedes. Resulta que había una madre y su hija, camellas, hablando, y parece que la camellita estaba, yo no sé cómo le llaman en los países de ustedes, pero en Cuba esa etapa en que los niños lo preguntan todo, le dicen la edad de la peseta. La peseta es como una cuora, vamos a decir así, ¿no? Y usted le hace, el niño le pregunta, ¿y por qué esto es de este color? Y usted le responde, y detrás de eso viene otro ¿por qué, por qué y por qué? Bueno, la camellita estaba en esa edad. Y resulta que la camella le pregunta a la madre, mamá, ¿por qué nosotros tenemos una joroba? La madre le explica, eso es para cuando estamos atravesando el desierto, ahí tenemos un almacén de agua y tenemos también lo suficiente para nosotros poder atravesar el desierto. Vuelve la camellita a preguntar, ¿y por qué tenemos las patas tan largas y los pies ahí cubiertos? Precisamente también, para cuando estemos atravesando el desierto y estemos por las arenas, eso no sea lo suficiente para poder avanzar kilómetros y kilómetros. Muy bien. Tercera pregunta de la camellita. ¿Y por qué nosotros también tenemos las pestañas tan grandes que a veces hasta me molestan las pestañas? También nos puede ayudar para cuando atravesemos el desierto no nos moleste y no nos entre la arena. Y la última pregunta de la camellita dejó a la camella de una pieza y le preguntó, ¿y por qué estamos en el zoológico? Toda la preparación que tenía supuestamente la camella no servía para nada. Estaban en el zoológico. Entonces, haciendo una comparación con nuestras vidas, a veces nosotros estamos viviendo, estamos preparados para otra cosa. O sea, Dios nos ha preparado, Dios nos ha dado las posibilidades de poder servirle, de poder agradarle, de poder hacer tantas cosas, pero nosotros estamos en el zoológico del confort, la tranquilidad, sin hacer nada o haciendo poco, porque simplemente no queremos dar más de lo que podemos dar. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de que Dios debe ser lo primero en todo, y esas son las primicias del corazón. Fíjense, no es simplemente algo de que digamos, no, hay que dar o lo que tenemos que dar tanto más cuanto, porque el Señor alabó la ofrenda de una mujer viuda que dio 2 blancas, que eran menos de 1 centavo para la época. Eso es lo que dio ella, y el Señor alabó y dijo, esta ha dado más que todos los demás que dieron tanto. Bueno, queremos realmente agradar a Dios y debemos hacerlo poniéndolo en primer lugar. Hace unos cuantos años, en el 1997, tuve la bendición de tener mi primer viaje a este país. En aquel entonces no había viajes directos, por lo que tuve que hacer una escala en Costa Rica. Y me encantaría decirles a mis amigos ticos que me encantó su país, pero lo único que vi fue el aeropuerto. Lamento decirles que estuve 5 horas ahí, 5 horas
esperando el vuelo que me llevaría hasta el aeropuerto de Miami. Ahora, venía de una aerolínea centroamericana, ni me acuerdo cuál era. No había hablado y cuando aterricé en Miami, alguien me dijo, ¿tú eres cubano? Digo, ¿de dónde este hombre me sacó? ¿Por qué? Si no he hablado, no he dicho nada. La cuestión es que tenía en mis manos una bolsa que en aquellos tiempos se hizo muy popular en Cuba, que decía, lo mío primero. Eso era el eslogan de la bolsa, ¿verdad? No había hablado, pero la bolsa misma me identificaba. Bueno, suena marketing, de verdad, para la época. Pero realmente para nosotros Dios es lo primero. Se dice muy fácil. De decirlo podemos decir, dicen en mi país que el papel aguanta todo lo que le pongan. Y entonces así no es que funciona. Poner a Dios primero no es una emoción, es un orden espiritual que determina todo lo demás. Repito la idea. Poner a Dios primero no es una emoción, es un orden espiritual que determina todo lo demás. Por eso es que las famosas resoluciones de Año Nuevo duran tan poco. En estos días oí un humorista que decía, yo soy de las personas que enseguida que hago algo, yo me prometo algo, me propongo algo y lo cumplo. Por eso mismo ya ayer empecé la dieta y hoy la terminé. No le duró mucho, un par de días lo que le duró las resoluciones de Año Nuevo. Y así ya veo que están tocando a alguna gente que parece que hicieron lo mismo. Pero de cualquier manera, realmente es Dios lo primero para nosotros. Y qué triste es que hay maestros del engaño en este tiempo que lo que están es jugando con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Porque ahora yo puedo mirar a la congregación y sin conocer a muchos poder decir, aquí yo sé que están entre nosotros, hay gente que tiene problemas de dinero. Bueno, aquí estamos todos. Hay problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Oye, por algún lado me tienen que coger, ¿no? Porque todos estamos llenos de problemas. Pero tenemos que realmente poner a Dios como primero en todo. Dios puede hablarnos de distintas maneras, indiscutiblemente que lo hace. Y no podemos ceñir a Dios a nuestros patrones, a lo que me parece que Dios tiene que actuar así. Hay maneras en las que Dios se manifiesta, pero no podemos limitarlo a nuestros patrones. ¿Sabe que ayer oí al pastor Arel estaba hablando acerca de Elías y yo dije, todavía me coge parte de lo que voy a decir? Porque saben que hay denominaciones que tienen, por ejemplo, una base, los episcopales, por decir una de ellas, en las cuales los pastores predican más o menos, no el mismo sermón, pero del mismo pasaje todos los domingos. Y sin nosotros ponernos de acuerdo, de alguna manera estábamos tocando áreas, o sea, el pastor tocó ayer algo de Elías que yo quiero también enfatizar, no exactamente en la misma porción, porque estoy remitiéndome a la depresión de Elías. Siempre digo que a veces nosotros tratamos cosas como esta, enfermedades. Usted ahora llegó y, por ejemplo, sin darse cuenta, se cayó por un escalón y se fracturó un pie. Nadie dice, tú no eres un buen cristiano, te fracturaste un pie. Nadie dice eso, ¿verdad? Ahora, usted tiene un problema psicológico, un problema mental y ya estamos entonces atribuyendo, no, pero óyeme, por algún lado esto no puede estar bien. Yo no estoy diciendo que uno tenga que vivir constantemente deprimido, pero es que la depresión es algo que puede atacar a un cristiano. De hecho, lo puede hacer. Lo que no es podemos permanecer en la depresión. ¿Qué fue lo que hizo Elías cuando tuvo? Y miren qué cosa, porque Elías no se deprime por una cosa. Habías tenido la victoria más grande de su tiempo. Había acabado con todos aquellos profetas, pero la voz de una mujer le dijo, así como tú pusiste a los profetas que le cortaste la cabeza, de esa misma manera te voy a poner yo. Y Elías se deprimió, se fue huyendo, pero Dios, hasta que Dios incluso lo alimentó, lo llevó al monte Horeb. ¿Y qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, es que empezó a lamentarse, como nos pasa a muchos de nosotros. A veces nos encanta comparar a la gente de las escrituras, a los personajes bíblicos, pero nosotros hacemos lo mismo llevado a nuestros tiempos. Bueno, es que nada más que he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Y Dios lo primero que le dijo, y es donde quiero detenerme en este caso, le dijo, sal de la cueva.
Lo primero que tenemos que hacer cuando nos ataca Satanás y nos empieza a poner ideas descabelladas y cosas de que tú no sirves y de qué clase de cristiano tú eres, porque nos ha tocado a cada uno de nosotros hacerlo. Sal de la cueva. No te quedes en la oscuridad. No te quedes ahí donde estés. Lo que necesitas es ir a la luz y ver cómo Dios se va a manifestar. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Si nosotros nos dejamos llevar por nuestras ideas preconcebidas, hubiéramos pensado, bueno, dice que primero vino un viento grande, dice que rompía las peñas, rompía las piedras, rompía todo, pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto que acababa con todo y Dios no estaba en el terremoto. Y vino un fuego, ahora sí. ¿Qué cosa? ¿Quién era Elías? Profeta de fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Ahí es donde nosotros no podemos encajar a Dios en nuestros moldes, porque nos encantaría ponerlo de una manera. No, Dios se tiene que manifestar así. Dios tiene que hacerlo de esta manera. Yo vengo de una denominación que durante un tiempo fue conservadora, quizás no habíamos aprendido otra cosa, pero si lo único que había en las iglesias era un piano y todo lo demás, pudiéramos decir que era del diablo. No llegamos a decirlo así, pero de una manera o de otra quizás se pensaba. Entonces encajamos a Dios y los ponemos en nuestros moldes. Las cosas no funcionan de esa manera. Vuelvo a Elías. Vino entonces un susurro delicado y apacible y ahí estaba Dios. No metas a Dios no metas a Dios en tu molde, como no lo puedo meter yo tampoco. Nosotros tenemos realmente que ver y pedirle al Señor que nos ayude a entender cómo Él quiere manifestarse y cómo lo quiere hacer. Leo en Hebreos 11:1, la traducción en lenguaje actual dice: hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos, Dios lo ha comunicado por medio de su Hijo. Y ahora cuando vino Cristo, escribe Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Le está escribiendo Pedro, el Pedro que había visto la transfiguración, el Pedro que había vivido 3 años y medio con Jesús, en este momento está diciendo: lo más importante es la palabra profética más segura. Y los grandes problemas que experimentamos en nuestros tiempos es que los cristianos no conocen la Biblia. No es lo que le enseñen. A veces oía estas expresiones en Cuba de personas que decían, llevándolo en este caso a los niños, No, pero si el niño, ¿cómo es posible que ahora se haya apartado? Si ese niño corría por la iglesia, sí, lo único que hacía era correr. Sí, no es que, sí, iba a su clase de escuela dominical o de alguna manera estaba allí, pero ¿qué pasaba? ¿Qué enseñanza se le daba en la casa? Porque a veces pensamos que la iglesia hace magia y queremos que en 2 horas le den a su hijo algo que usted tiene que darle diario, en Biblia y en vida. Porque no solamente es decirle, siempre recuerdo aquella persona que vivía al lado de mi casa, que tenía un par de niños pequeños y ella le dijeron que había que dar una especie de cultos familiares y ella dijo, bueno, pues hay que darlo. Pero ella les ponía cualquier cosa, lo mismo Ezequiel, que Lamentaciones, que Apocalipsis, a niños de 4 y 5 años. Y el niño no podía estar tranquilo y entonces les hablaba y decía esto y aquello, cállate fulanito, y dale ciclanito, de tal manera que ya cuando, oraba y que decía, recuerdo que los niños ya cuando iban a terminar, locos porque terminara la madre, en vez de decir amén, no, decían mamey, ya, terminó todo, por fin la tortura. No, la Biblia, la enseñanza, la palabra no puede ser una tortura, ni para nosotros tampoco, quiero decirlo. Por eso es que cuando usted gusta realmente de la palabra, no es para usted una carga. Yo me imagino, una vez oí a alguien decir, lógicamente hablando acerca de la música y de la alabanza, mire, qué bueno sería, y si no le gusta mucho usted alabar a Dios y cantarle, vaya cogiéndole el gusto desde ahora, porque eso es lo que vamos a hacer en el cielo.
Entonces, vamos a estar alabando y glorificando al Señor. Entonces, qué importante es que usted no piense en usted como usted mismo, sino que ponga a Dios primero, por sobre todas las cosas. Amén. A veces confundimos también espiritualidad con activismo, que no es lo mismo ni se escribe igual. Hace muchos años oí una expresión que me marcó para toda la vida y decía: estamos tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Oí una vez a un pastor jactarse de que tenía cultos todos los días de la semana. No es como ahora que nosotros tenemos los 7. No. Esa iglesia no paraba, literalmente. ¿Y qué tiempo había entonces para la familia, para otras cosas, para el propio aprendizaje? No digo que tampoco ahora digamos, no, pero vamos a hacerlo, vamos a cortarlo todo, que pueda ser una hora. Ahora con los apagones que se están viviendo en Cuba han tenido que reducir o de alguna manera también cambiar determinados horarios porque las personas no pueden ir literalmente. Usted se imagina si nosotros nos pasa por 5 minutos y ya estamos dando el grito en el cielo. Imagínese un apagón de 8 horas, 10 horas que usted no sabe. Bueno, pues hay que ajustar. Está bien hacer ajustes, pero una cosa es hacer ajustes y otra cosa es que usted decida voluntariamente olvidarse de Dios. No funciona así. Miren, llevando este asunto de las primicias y de las ofrendas, quiero recalcar el caso de Abel y de Caín. He oído mucho sobre esto, he leído bastante en cuanto a esto, pero quiero darles en este caso mi opinión, ¿no? Las ofrendas que ofrecieron a Dios Abel y Caín, algunos piensan que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque no era la ofrenda de un animal, pero y se basan en que Dios había matado un animal para cubrir cuando pecaron Adán y Eva. Pero no se dice realmente, no hay un parámetro tampoco que diga que en todas las ofrendas había que dar un animal. Después, sí, en la ley mosaica vemos que se ofrecían animales. Iba desde un toro hasta un macho cabrío, aves pequeñas si los ofrendantes eran demasiado pobres. Sí, porque el propósito principal de la ofrenda por el pecado era restaurar la comunión entre Dios y el pecador. Y eso era una figura de Cristo por nosotros. Hasta ahí estamos bien en cuanto a la ley mosaica. Pero cuando dice la Biblia que Abel y Caín quisieron ofrecer, Abel trajo, era ganadero, era agricultor, trajo un cordero y Caín trajo de los frutos de la tierra. El problema no estaba en la ofrenda, sino en la actitud y la manera en que se presentó. No era que si debía haber sido un animal, no. La Escritura dice que Abel trajo del cordero lo mejor de las primicias, de lo mejor que tenía, lo que le costaba. Y Caín trajo de los frutos de la tierra. Cualquiera sabe, quizás estaban, no, una vez vi como una especie de, no sé si era una cosa para niños o algo así, vaya que Caín había traído, vamos a poner fruta bomba o lo que fuera podrido. No, yo no creo que tampoco fuera así, pero no llevó lo mejor. Y la manera también en que lo ofreció, ahí es donde está la diferencia. Yo crecí en una iglesia que había el tesorero, era un hombre que no tenía muchas letras, para qué decirle, pero puso una vez un ejemplo que a mí me marcó. Imagínense ustedes en Cuba, como ocurre, bueno, aquí ahora tenemos la ventaja de las tarjetas de crédito y todo aquello, pero los pesos, sobre todo el peso de uno, era el más común, el más usado. Y en la iglesia había muchas personas, sobre todo era un pueblo de campo, que vendían los huevos de las gallinas y qué sé yo, y entonces por una docena de huevos era un peso, y cogían aquello y aquel peso paraba en un pañuelito, y dentro del pañuelito, imagínense una cosa de papel, el peso en poco tiempo ya eso no se le veía ni la cara al patriota, se desfiguraba totalmente. ¿Y qué ustedes creen que hacían algunos? Bueno, pues si hay que dar ofrenda y este pobre peso ya no lo puedo presentar en otro lugar para comprar, lo pongo en la ofrenda. Y aquel hombre que se llamaba, no se me olvida jamás el nombre, Alberto González, hizo una vez una exposición de los billetes que las personas daban.
No recuerdo que dijera mucho más. Lo único que puso aquellos billetes, el silencio fue increíble. Pero desde ese entonces, la iglesia de mi pueblo aprendió que tenía que darle a Dios lo mejor. No el billete roto, no el billete que ya no servía para otra cosa, no el billete que no me iban a aceptar en otro lugar, sino el nuevo, el mejor que tengo. Así pasaba con Abel y Caín. Decíamos, no estaba la cuestión en lo que estaban ofreciendo, sino en la actitud realmente del corazón, ¿no? Abel demostró un corazón sincero y devoto a Dios, poniéndolo en primer lugar. Y la verdadera adoración implica dar lo mejor de uno mismo. Y así es que tenemos que adorar nosotros, ya sea en bienes materiales, tiempo, dedicación, lo que sea. Porque las primicias en la Biblia representan la entrega de lo primero y lo mejor como un acto de gratitud y reconocimiento de la provisión de Dios. Hay personas que sacan mal las cuentas a la hora de recibir, de tener su dinero. No sé, la mayoría de los que trabajamos acá ganan quizás, le pagan a la semana, otros a los 15 días. En mi caso, en mi trabajo me pagan una vez al mes. Pero uno tiene que distribuir su dinero de la manera que le alcance lo mejor que pueda. Ahora, trato de que ustedes hagan un ejercicio mental, no les voy a preguntar, pero cuando usted le pagan, ¿qué es lo primero que se supone que saque? Lo primero debe ser el diezmo. Y si usted tiene un presupuesto, y debe tenerlo por hecho, por cierto, usted pone los gastos fundamentales, pero he conocido algunos malos creyentes que ponen renta, luz, utility, teléfono, esto, y en lo último, si sobra algo, el diezmo. No funciona así. Con Dios las cuentas tienen que ser claras. Decía un viejo pastor en Cuba, a mí me gustan las cuentas claras y el chocolate caliente. A mí no me gusta mucho el chocolate caliente, pero sí me gustan las cuentas claras. Y con el Señor más todavía. No es un problema de que el Señor ahora va a ver únicamente, y yo voy a hacer una especie de juego de tú me das y yo te doy. No funciona así con Dios. Pero indiscutiblemente cuando nosotros le damos lo mejor a Dios, Él va a bendecir. De hecho, lo ha prometido y siempre lo va a hacer. Dáselo al Señor. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el señorío de Dios. Mire, Dios no puede y no debe ocupar un lugar más en nuestra agenda. En estos días que he estado de vacaciones he tenido la bendición de ver, yo diría que para mí han sido las vacaciones más tranquilas que he tenido, porque mi esposa aquí presente le encanta viajar, pero estos días no hemos podido viajar y yo he estado prácticamente en la casa leyendo, viendo películas, viendo series. Para mí han sido tranquilas y gratificantes. Ahora bien, dentro de esas películas que vi una película cristiana que ya había visto en otro momento que se llama Vencedor. Esa película habla acerca de una niña, la trama, hay muchas tramas, pero es una niña que es cleptómana y que por donde quiera que pasa corre es tremendo para correr, pero mete la mano y roba. La cleptomanía, para explicarle, es algo en lo cual usted no es que no se da cuenta, pero usted no necesita lo que roba, pero así todo lo roba. Ahora, esta niña le robaba hasta al entrenador, pero el entrenador en un momento determinado se encuentra con alguien que le pregunta, ¿y quién tú eres? Y él le dijo, yo, soy el entrenador de campo traviesa. ¿Y qué más? Soy profesor de la escuela tal. ¿Y qué más? Era entrenador de básquet. Y así lo llevó a preguntas y preguntas y preguntas. Y soy padre, y soy esposo, y soy esto, y soy aquello. Y lo llevó a la pregunta tan impactante. ¿Y qué más? Cristiano, como en el 9º lugar. Fíjense. Ahí empezó a sacar toda su cuenta. Él era todo aquello y de contra era cristiano.
O sea, Dios no estaba realmente en primer lugar. Aquel hombre lo aprendió, quiero decirle, lo estaba aprendiendo de alguien que había pasado por drogas, por problemas, por situaciones, pero que había entendido que tenía que poner a Dios en primer lugar. Y así tenemos que hacer nosotros. No importa, siempre hay un área en la que tenemos que mejorar, porque no nos puede pasar que pensemos que ya todo lo tenemos resuelto. Vivimos una vez un caso, específicamente mi esposa le preguntó una vez a un miembro de la iglesia donde yo pastoreaba, fulano, ¿qué te pasa que no, hace rato que no te veo en los cultos? No me hace falta. Oiga eso, yo llevo, no me acuerdo en aquel entonces si era 20 y tantos años en la iglesia y ya a mí no me hace falta. Bueno, aquello, quiero decirle que el que no le hiciera falta después pasó por unas que reconoció que realmente le hacía falta. No, usted, el año no es un problema de antigüedad, no es un problema que porque usted lleve 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, ya usted se la sabe todas. Siempre aprendemos. Y quiere que le diga algo, he leído la Biblia alrededor de 60 veces, mi hermano. Y en estos días, en uno de los cultos familiares, me di cuenta de un detalle que había pasado por alto en todos estos años. Resulta que aquel sacerdote, aquel levita que Micaía contrató, hizo efod, terafines y la idolatría, era nada más y nada menos que un nieto de Moisés. Y usted dice, wow, ¿cómo es posible que de un líder tan grande saliera algo que simplemente echó por tierra, vamos a decir, el legado de su abuelo? Y eso es lo que quiero decirle en el sentido de las cosas que tenemos que aprender y podemos aprender y debemos aprender cada día. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, es realmente palabra de Dios viva, eficaz, como dice ella misma, y más cortante y penetrante que cualquier espada de dos filos. Por eso es que hay que leerla a diario. Por eso es que tenemos que acercarnos a ella confiadamente y llegar, porque en ella vamos a hallar también gracia para el oportuno socorro, ¿no? Hágaselo al Señor. Pero para poner a Dios primero, debemos reordenar el interior. Hay cosas que antes eran importantes y ahora tienen que ser quitadas de ese primer lugar que quizás estamos poniendo, ¿no? Otra de las películas que pude disfrutar en estos días, ahora no recuerdo ni el título, pero habla dentro de las subtramas que tiene, está hablando, creo que se llama Reto de Valientes o algo así, habla acerca de un hombre que había pasado mucho trabajo, era cristiano firme, fiel, pero estaba pasando trabajo, no encontraba un trabajo estable y en un momento determinado él se pone al cielo y clama, Señor, ¿pero por qué? Y alguien lo llama por su nombre. Fulano, ven que te estoy esperando. El hombre era una especie de albañil o algo así. Y él se queda así, ¿conmigo? Sí, ¿tú no te llamas fulano? Sí, soy yo mismo. Bueno, van para allá. El hombre le paga maravillosamente, le paga bien, todo lo más bien. Resulta que alguien le había recomendado a vamos a poner que se llamaba Iván, ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba el hombre. Y resulta que no era ese Iván, él se llamaba Iván y a la persona que habían recomendado no había podido llegar. Y bueno, de ahí para adelante las cosas empiezan a mejorar y todo empieza bien. Esta persona que le da el trabajo lo pone en contacto con una fábrica y todo iba a las mil maravillas. Al mes lo llaman y le dicen, mire, tenemos un trato para usted. Hemos dado cuenta que usted es un buen trabajador, que usted hace muy bien su trabajo y lo queremos promover. Queremos que usted sea uno de nuestros líderes aquí. Pero lo mismo, el puesto que le vamos a ofrecer, que su permanencia en la fábrica depende de esto. Usted va a estar a cargo de ciertas cajas que vamos a tener que poner en un lugar determinado. Vamos a decir que vamos a separar 15 cajas de materiales, pero usted va a poner una aparte y de esa no le puede decir a nadie nada. El hombre cristiano, se queda pensando.
tiene hasta mañana para decidir, porque si no está con nosotros, en otras palabras, ¿no? Lo vamos a sacar de aquí. El hombre llega a su casa, se pone a orar con su mujer, se pone a decir, bueno, imagínate tú, ¿y qué hacer? Porque de hecho, el hecho de que yo tenga que hacer esto, voy a perder el trabajo, pero si no lo hago, le estoy fallando a Dios. A las 10 de la mañana se apareció el hombre, la persona que lo entrevistó le dijo, bueno, ¿y qué? ¿Qué ha decidido? El hombre ya dijo, bueno, yo realmente no puedo hacerlo, porque yo soy cristiano y de esta manera estoy ofendiendo a Dios. Yo no puedo poner eso porque eso es robar, eso sería fallarle a mi Dios. Y cuando ya estaba preparado para que le dijeran, recoge y vete, el hombre le dijo, tienes el puesto. Que el hombre no sabía qué decir. ¿Cómo que tienes el puesto? Sí, estaba haciendo una prueba contigo. Ya habían pasado 6 y los 6 estaban de acuerdo con quedarse con la caja extra. Pero aquella persona lo que necesitaba era alguien íntegro, era alguien con valores, en este caso, que los puede haber fuera del cristianismo, no digo que no, pero que aquel hombre puso a Dios en primer lugar. Así vamos a tener, hacerlo el Señor. Hermano, así vamos a tener 50 oportunidades de que la gente, sin que nosotros tengamos que decir una palabra, van a darse cuenta de nuestro cristianismo. No porque lo digamos de palabra, no porque lo digamos de lengua, sino que tiene que ser de hecho y en verdad. Cuando tienes el corazón dispuesto, lo que le deja al Señor no te va a costar esfuerzo. Así es como va a funcionar. Miren, poner a Dios primero también establece un ciclo de bendición. Hay un par de pasajes que quiero citarles, especialmente Malaquías 3:10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje nos encanta citarlo para que el Señor abra las ventanas de los cielos. Señor, tira para acá, echa más, que me tape, que los dólares me tapen, que me cubran completo. Pero ¿cumplimos realmente lo que dice la palabra? Funciona de esa manera. Traer los diezmos, hay alimento en mi casa, probadme es la única manera en que dice, y creo, no he encontrado otra en la que el Señor diga, probadme en esto, probadme en los diezmos, probadme en las ofrendas, probadme, y se lo puedo decir con toda autoridad, porque no gano un centavo en esta iglesia. O sea, ni el pastor ni siquiera gana lo que tiene que ganar, según la escala que debe ser. Entonces, funciona realmente que cuando nosotros le damos, y créanme que por décadas yo lo he hecho y he sido bendecido, tanto en Cuba como aquí. No funciona que yo trate de hacer simplemente negocio y decir, bueno, Señor, ahora te doy tanto. ¿Cuántos charlatanes hay que ofrecen que si los portales se abren, portales celestiales, y dónde están los de 100 y dónde están los de 500 y dónde están los de 1000, para que usted vaya inocentemente y le ponga su dinero en manos de esos charlatanes? No funciona así. Pero sí la Escritura dice que cuando nosotros damos los diezmos, el Señor bendice y va a dar hasta que sobreabunde. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. También el Señor va a abundar, sí, cuando nosotros le damos, Él va a abundar también. Ahora, poner a Dios primero también produce dirección, provisión y paz. Eso es fundamental también. Sí, nos da un ciclo de bendición, pero también hay dirección, provisión y paz. Dice Proverbios 3, 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te confíes en tu propia prudencia. A veces confiamos más en nosotros mismos y la Escritura nos dice, citando otro pasaje, que nosotros tenemos que tener un concepto de nosotros mismos, pero ni muy alto ni muy bajo. Hay algunos que les pasa como aquel fariseo que estaba orando con el publicano y dice que, bueno, dice la propia Escritura que oraba consigo mismo, no llegaba al techo esa oración. Y se ponía, doy diezmo de todo lo que tengo, hago oración, hago ayuno, no sé cuánto, no soy como este publicano. ¿Y el publicano qué hacía? Dice, se daba golpes en el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dijo el propio Señor Jesucristo, de hecho el publicano salió justificado, pero así no fue
la otra persona, el fariseo que estaba confiado en todo lo que tenía. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Dice también la Escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ha perseverado. El Salmo 23 que conocemos también dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando Dios es primero, Él guía, provee y guarda en paz. Pero se nos pone aquí el ejemplo también, pudiéramos pensar, pero tiene uno, ¿cómo puedo esperar? ¿O tengo que esperar para recibir realmente la bendición de Dios? ¿De qué manera puede ocurrir esto? Dice Santiago capítulo 5, versículo 7, se lo estoy leyendo en otra versión, dice, recuerden que el campesino espera con paciencia a que pasen las épocas de lluvia para que la tierra produzca frutos. El campesino tiene que sembrar, tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar, tiene que esperar que esa semilla germine, que todo después venga también y crezca la planta para recoger el fruto. Sería más fácil que decir el campesino, bueno, es mejor, no voy a dar nada, no voy a sembrar hasta que no salga el fruto. No funciona así. Y así pasa también espiritualmente hablando, mis hermanos. Tenemos nosotros que sembrar en el mejor sentido de la palabra, no de los charlatanes que le digo que hablan de siembra para su propio beneficio, sino esa siembra espiritual tiene que ser realmente para nosotros una bendición de saber, Señor, estamos sembrando para ti y vamos a recoger, pero que también en esa cosecha también tú te glorifiques por sobre todas las cosas. No sea yo glorificado, no sea yo el que lo logré por mis méritos, lo logré por las cosas que he tenido, sino que tú recibas la gloria por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas en estos casos de estas primicias del corazón, de lo que tenemos que dar realmente para el Señor. Lo primero es establecer un tiempo diario con Dios y por eso estamos hablando de estas primicias, de estas cosas importantes. Establecer un tiempo con Dios al iniciar el día y formar hábitos que duren todo el año. Así como tenemos el hábito de lavarnos los dientes nada más que nos levantamos, y no creo que ninguno de nosotros se ponga a pensar cada día cuando se levanta, ay, tengo que lavarme los dientes, que no se me olvide. No creo que se nos haya olvidado ninguno, ¿no? Ya lo hacemos inconscientemente. Así también tiene que ser el hábito cuando nosotros lo ponemos como parte de nuestra vida, de leer las Escrituras, de pedir al Señor en oración. No significa que no vamos a tener problemas, porque siempre pienso en aquella anciana de mi pueblo que con mucho amor, cada vez que íbamos a salir, la middle school, no había middle school en aquel entonces en mi pueblo y teníamos que viajar a otro pueblo, y ella oraba y siempre, lo único que leía, yo creo que por eso fue que me lo aprendí, en los 2 años que estuvimos viajando, el Salmo 91, porque era el Salmo del viajero, aquello casi que era un mantra, ¿no? Era lo único que leía porque supuestamente nosotros no tuvimos, gracias a Dios, nunca un accidente ni nada, ¿no? Pero era algo que era lo que cabía. No, sí, va a haber tropiezos, va a haber obstáculos, va a haber complicaciones en nuestra vida porque vivimos en este mundo. Pero por sobre todas las cosas debiéramos tener como norma leer las Escrituras y orar cada día para nuestra salud espiritual. Ahora, presentar metas y proyectos del año en oración. No es que pase un año, lleguemos otro y estemos en la misma posición, de la misma manera. No puede pasarnos como los ratoncitos, esos como se llaman hámster, los que corren en la rueda, ¿no? Que usted lo pone y están corriendo, ¿y a dónde llegan? No, están en el mismo lugar. Así a veces hay cristianos que están corriendo, inmersos en tantas cosas, pero están en el mismo lugar. No, desarrolle planes específicos, planes concretos que usted pueda decir, bueno, voy a hacer esto, y mi consejo, empiece siempre con pequeños pasos. Si usted no ha leído nunca la Biblia, en este caso, no haga como aquella compañera de estudios míos de la universidad, que imagínense, yo estudié letras y la Biblia, independientemente que para nosotros tiene un sentido espiritual, es también un libro que debe ser leído, al menos debe saberlo alguien que estudie letras. Ella se leyó la Biblia en un mes. Yo quisiera saber lo que aprendió, porque así de pasarle por arriba y darle como si fuera cualquier cosa, no es que si usted no ha leído la Biblia y quiere hacerlo, empiece con un capítulo. No se ponga a leer un libro completo.
haga un capítulo. Después, cuando ya esté un poquito más, lea otro y así. Y vaya estudiando, no solamente leyéndolo, no solamente pasándole por encima, diciendo, bueno, si tengo que reportar, hubo un tiempo en las escuelas dominicales en Cuba que se reportaban los capítulos leídos. Y yo tenía un compañero, éramos muchachos los dos. A mí me gustaba leer y leía la Biblia y la disfrutaba, pero a él no le gustaba mucho. Y 5 minutos antes de que tuviera que dar el reporte de los libros leídos, se iba a los salmos esos que están pegados al 119, que son salmos corticos. Y cuando hacía así, en 5 minutos se leía como 5. Cuando había que reportar, ¿cuántos capítulos leídos? 5. No había leído nada, le pasó por arriba. Sí. No, que nuestro deseo y nuestro meditar, y nuestro rumiar de la Biblia no sea eso. Sea algo que nosotros disfrutemos realmente, porque para eso entonces tenemos que poner a Dios primero. Miren, esas metas, esos proyectos del año tenemos que ponerlo en oración. No haga cosas tan tremendas y tan grandes que usted no pueda cumplir. También el practicar el ayuno y la búsqueda intencional. No es solamente acudir al Señor cuando estamos atravesando problemas. Eso tristemente es, para muchas personas es la tónica, ¿no? Yo le he puesto más de una vez de aquella persona de mi pueblo que nosotros sabíamos que tenía problemas cuando estaba en la iglesia. Ella llegaba, sobre todo no se perdía un culto de oración, allí estaba fulana y oraban por ella y se resolvían los problemas y se desaparecía hasta el próximo problema. Así vivía. Nosotros no podemos ser cristianos de ese tipo. Cristianos que nada más que estemos cuando las cosas no marchan bien y clamar al Señor y postrarnos delante del Señor y a esa hora. No, tiene que haber una búsqueda intencional. Lo que significa que yo con toda intención busque al Señor. No es cuando las cosas marchan mal, cuando las ya no... en tiempos de exámenes, sobre todo, los cultos de oración se llenaban de abuelas pidiendo por sus nietos, ¿no? No, porque fulanito que tiene un examen, que tiene aquello, que tiene... los cultos de oración eran de exámenes nada más. Ahí estaba la física, la química, cualquier asignatura estaba ahí. Y antes, o sea, nada más que es cuando estoy mal, cuando estoy atravesando dificultades, debe ser de una manera diferente, tiene que ser intencional. Dedicar al Señor también las primeras ganancias, esto de las primicias, como el pastor explicaba, ya sea una hora, ya sea un día, ya sea una semana, no sé, lo que se proponga usted en su corazón, hacerlo sabiendo que las primicias de lo mejor que tenemos poderle darle al Señor. Y eso debe ser para nosotros también parte de nuestra vida personal. No porque nos lo diga nadie, sino porque tenemos que seguir las enseñanzas bíblicas. Y que conste que no lo hacemos de ninguna manera. O sea, no ahora no nos vamos a fijar ni tenemos que poner un sobre a ver quién dio, quién no dio. No funciona de esa manera. Pero tenemos que hacerlo de una manera... que agrade y que glorifique al Señor por sobre todas las cosas. Otra cosa importante es ordenar hábitos para nuestra intimidad con Dios. Es que tenemos que buscar un espacio. Llegarnos a la presencia de Dios no debe ser algo que salga así como la evolución. Que tenía un profesor en el seminario que él decía que él hacía como dos científicos, entre comillas, que estuvieran hablando de la evolución y decía, se encontraba un hueso y decía, ¿cuánto tú crees que tenga esto? No, esto debe tener como unos 200 millones de años. Ni para ti ni para mí, vamos a ponerle 400. Y así, como si fueran los millones de años, fueran cualquier cosa. No, la vida cristiana tampoco puede ser así de que vamos a como sea. No, tiene que ser intencional. Y cuando usted va a venir ante la presencia de Dios, usted necesita también prepararse. Cuando usted va a ver, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un alto dignatario, ya sea de su país o de donde sea. Yo lo más cerca que he estado es de, por ejemplo, diplomáticos, cuando estuve, por ejemplo, en El Salvador, que me llevaron a ver la cónsul cubana allí. No recuerdo haber otra persona así de tanta categoría, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar preparados realmente para ese encuentro con el rey. Cuando se iba a ver un rey o se va a ver un dignatario, hay que pedir audiencia, hay que prepararse. Usted no va como quiera.
Y a veces nosotros pensamos que con Dios las cosas son a la Bartola, decimos nosotros en buen cubano. No, prepárese, busque un tiempo. No es que ahora en el mayor bullicio del día y cuando el vecino se le ocurre poner la música a todo volumen o en el carro, no. Busque un lugar tranquilo, algo en lo cual usted pueda estar, decir, Señor, ayúdame y dame la paz y dame la tranquilidad para encontrarme contigo, porque así es como debe ser, como debe funcionar. Miren, tenemos que vivir también cada día bajo el principio de Dios primero. Es bajo el mismo concepto de orar sin cesar, que no es que usted esté toda la vida orando, o sea, todo el día, usted no puede orar todo el día. Y sobre todo, a veces nosotros establecemos que nuestras costumbres, costumbres y las hacemos prácticamente como si fueran leyes. Porque, por ejemplo, ahora usted está oyendo un mensaje o lo que sea, usted está en su carro y la persona que está hablando le dice, cierre sus ojos para orar. Mire, usted cierra los ojos y ya va directo para el cielo. No cierre los ojos cuando está en la autopista. No, es una costumbre y lo hacemos lo mejor realmente para que no distraernos, pero no un problema de costumbre. Pero la búsqueda del Señor debe ser intencional y usted tiene que buscar ese compromiso diario de su encuentro con Dios. Miren, hace muchos años era yo estudiante del seminario de La Habana y recuerdo que vino un profesor norteamericano a darnos unas conferencias. Yo era el único seminarista, eran alrededor de 10 a 15 pastores de Ciudad de La Habana, o sea, de la capital. La mayor parte de los pastores que estaban en Ciudad de La Habana ya eran pastores de muchos años, de mucha experiencia, muchos de ellos incluso profesores del seminario. Pero recuerdo en aquel entonces que aquel hermano predicador y pastor dio sus conferencias. No me acuerdo mucho de qué trató, pero sí me acuerdo de una prueba que nos hizo a cada uno de nosotros. Nos dijo, les voy a poner 3 cosas y ustedes me las van a ordenar en el orden que ustedes creen que debe ir. A ver, vamos a poner la familia, vamos a poner a Dios y vamos a poner la iglesia. Hace como 35 años de eso. Y yo no recuerdo ahora si todos o casi todos cometimos el mismo error. ¿Por qué? Porque Dios no tenía problema, Dios estaba ahí en primer lugar. Pero los otros 2 era donde no dimos pie con bola ahí. La mayor parte o todos pusimos primero la familia, primero la iglesia y después la familia. Y no estoy diciendo con esto que usted tenga que despreciar y que olvidarse de las cosas de Dios por no atender a su familia. Y ahora que usted diga, bueno, ahora tenemos estos 7, bueno, no importa, en los 7 estoy porque voy a dedicar en los primeros, pero ya después, a partir de que sigan los días de enero, ya no voy a venir los jueves porque tengo que estar con mi familia, ni puedo venir el domingo, ni puedo servir en otro ministerio, ni hacerlo porque, no digo eso. Pero que tiene que haber indiscutiblemente un orden, y créame que yo coseché muy malos resultados cuando puse las cosas en el orden equivocado. Entonces, tenemos que poner a Dios, tenemos que poner a la familia, tenemos que poner a la iglesia, y debe ser algo fundamental y algo importante. Y le digo, no pretendo que me malinterpreten con esto, pero es importante que pongamos a Dios y Dios sea lo primero. La casa, la familia y la iglesia caminarán bajo su dirección y provisión. Pero poner a Dios primero no se demuestra con palabras, sino con hechos. No es por palabras, todo podemos hablar y decir. Recuerden que había hasta un profeta que los contemporáneos, lo que les gustaba decir, y el propio Señor le dijo, tú eres para ellos como un cantor de amores. Hablas bien, eres un pico de oro, pero no te hacen caso. Entonces, ¿qué sentido tiene? El profeta les estaba diciendo palabras de parte de Dios, pero a ellos lo que les interesaba el sonido de las palabras. Suena bonito. No funciona así. Dios debe ser primero, y cuando nosotros pongamos a Dios primero, todo lo demás va a caminar bajo su dirección. Ahora,
tiene que haber determinación y compromiso. Eso es algo que lamentablemente suena como malas palabras en nuestros tiempos. Esto de estar determinado a hacer algo y tener un compromiso. Les voy a citar el pasaje de Habacuc, pero después yo hice una versión muy personal. Dice el pasaje de Habacuc: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero busqué una versión más aplicada a nosotros, a ver si lo podemos entender mejor y aplicar mejor. Algo así como: aunque no tenga un trabajo fijo, ni respetable, ni me paguen mucho, ni me aumenten el salario, ni tenga muchos clientes en mi compañía, aunque escasee el trabajo y los biles toquen a la puerta cada día, ¿no les parece más potable? ¿Más cercano a nosotros? Aunque me pasen todas esas cosas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que así sea. Que Dios le bendiga. Amén. Más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Wow. ¿Cuántos creen que es una gran bendición? Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Hoy es el día 2.